Buenos días, queridos hermanos, amigos que están viendo nuestra transmisión de esta mañana. Qué gozo hay en nuestro corazón el poder abrir nuevamente las Escrituras, como ha sido estas semanas, estos meses, en medio de estas condiciones que nos está tocando vivir durante todo este tiempo. Y realmente damos gracias al Señor, porque su palabra no ha sido detenida. La predicación del Evangelio de ninguna manera ha sido detenida, por el contrario, estos medios nos han permitido exponer a más personas la palabra del Señor, edificar al pueblo del Señor, y qué bendición poder tener este tiempo juntos de una manera diferente a la que poco a poco pues nos vamos acostumbrando. Pero en medio de esto también el Señor nos está permitiendo aprender otras cosas, compartir el Evangelio de otras maneras que no podríamos hacerlas si mantuviéramos nuestro formato presencial. Y debido a las circunstancias que estamos viviendo de manera particular en nuestra ciudad, pues los pastores mantenemos, ¿verdad?, esta determinación de mantenernos en esta línea hasta que las cosas sean diferentes. Pero con esto pues estamos convencidos de que esto no detiene el avance del Evangelio, que de ninguna manera la predicación se ha detenido. Por el contrario, Dios nos ha bendecido, Dios nos está guiando hacia otras formas de hacer su obra. Y gracias, hermanos, por estar ahí fieles cada domingo, entre nuestros servicios en línea también, cada 15 días, los miércoles. Y los ministerios, pues como bien dijo el pastor Arturo, siguen adelante, seguimos compartiendo del amor de Jesús. Y uno de los propósitos que tenemos para este año, parte de lo que hemos platicado los pastores, pues es darle una perspectiva, un rumbo diferente a lo que hemos traído en la serie de predicaciones del año pasado. Este año también queremos pues reenfocar nuestro esfuerzo misionero, no solo desde nuestra Jerusalén, sino hasta lo último de la tierra. Y en medio de esta pandemia, puedo decirles con gozo en el corazón que he visto cómo la obra misionera se sigue realizando con el ministerio, por ejemplo, de Enfoque Global, el ministerio al cual pues el Señor me ha permitido ya ser parte desde hace unos meses. Y con gozo puedo decirles que han salido obreros al campo. Obreros que siguen firmes en su llamado, que no han tambaleado en medio de estas circunstancias, que no han puesto sus ojos en otras cosas porque está la pandemia, sino más bien han salido misioneros, iglesias siguen enviando a sus misioneros, y nosotros queremos ser parte de esto también. A lo largo de este año vamos a estar compartiendo con ustedes algunos proyectos nuevos en los cuales podemos involucrarnos también. Pero siempre está ese deseo en nuestro corazón de que también llegue el momento en el que nosotros seamos los que enviemos a nuestros propios misioneros. Por eso quiero animarles, pedirles que sigan orando por nuestros jóvenes, que no pongan sus ojos en otras cosas, que no se desvíen de lo que el Señor ha puesto en su corazón, porque si algo ha hecho esta pandemia en muchos creyentes es dejar de mirar hacia adelante y detenerse a mirar en lo que estamos viviendo. Y eso, hermanos, quita la perspectiva de reino que deberíamos tener. Por el contrario, está colocando en muchos creyentes una perspectiva meramente terrenal, meramente solo para pues sobrevivir en medio de estas circunstancias. Pero creo que nosotros hemos sido llamados para algo más. Y esta pandemia también está siendo el que está empujando a muchos creyentes a salir de su zona de confort y cumplir con la misión de Dios. Por eso es que el segundo tema de esta serie que comenzó el pastor Arturo la semana pasada, el título de este mensaje es Dios y su mundo. Dios y su mundo. Y en el mensaje de hoy, la intención es que nosotros podamos ver el mundo como Dios lo ve, que podamos tener esa perspectiva bíblica de lo que Dios ve, de lo que Dios observa cuando en la palabra nosotros leemos mundo, cuando nosotros vemos la palabra naciones, etnias, tribus, lenguas, pues es toda una perspectiva que muchas veces ya no tenemos.
Y la intención pues es que nosotros ahí desde nuestros hogares cambiemos esa perspectiva que muchas veces tenemos acerca del mundo. Pero quiero que veamos cómo Dios ve el mundo y qué es lo que Dios está esperando de su iglesia en medio de estas circunstancias. Así que Dios y su mundo. Comenzamos entonces con Romanos capítulo 10, versos 14 y la primera parte del 15. Es un texto muy conocido. Preguntas que el apóstol Pablo hizo para desafiar al pueblo del Señor. Y son esas mismas preguntas que nosotros debemos hacernos el día de hoy. Esas preguntas fueron planteadas en el primer siglo. Y en ese tiempo, la población no se podía comparar con la cantidad de población que hay en 2021. Así que esas preguntas siguen siendo válidas para nuestro tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo las vamos a responder? Y mira lo que dice en Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Queridos hermanos, como Iglesia Bautista Getsemaní, hemos sido expuestos a una cantidad de misioneros que están sirviendo en áreas de difícil acceso, que han tenido que montar plataformas para poder entrar a los países donde ellos están. No les hemos enviado nosotros, pero estamos aportando para su ministerio, de tal manera que cuando ellos piensan en aquellos que les han enviado, ellos piensan en nosotros también. Somos parte de ese grupo que les está sosteniendo durante este tiempo. Y la pregunta es para nosotros, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Aquellos que no han escuchado del Evangelio. ¿Cómo van a invocar a Dios? ¿Cómo van a adorar a Dios? Dice el texto, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Estas preguntas siguen estando vigentes el día de hoy y nos corresponde a nosotros, a la iglesia de este tiempo, responderlas. Y comenzamos entonces, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Muchos de ustedes recordarán cuando Lilia regresó de su viaje exploratorio de Japón. Y siendo un país de primer mundo con una tecnología tan avanzada, ella nos contó con mucho peso en su corazón de cómo hay gente, cómo hay jóvenes que nunca han escuchado de Jesús. Y para nosotros puede ser algo increíble, quizá extraordinario. ¿Cómo es posible que en este tiempo, donde la tecnología ha avanzado, haya gente, haya jóvenes que no han escuchado de Jesús? Pero ahora nos corresponde a nosotros responder a esta pregunta. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Mientras nosotros estamos en la comodidad de nuestra casa escuchando este servicio, mientras tenemos diferentes Biblias, ¿verdad? Diferentes versiones, diferentes tamaños, colores, y hay tantas cosas a las que nosotros tenemos acceso. Quizá muchos estarán preguntando, ¿cómo es posible que haya gente que aún no ha escuchado de Jesús? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, en este tiempo, si pensamos que compartir el Evangelio se limita únicamente a darle like al servicio y darle compartir, algo no hemos aprendido, hermanos. Porque compartir el Evangelio sigue requiriendo enviar misioneros. Y eso es parte de lo que nosotros queremos plantear durante este año. Tenemos, hermanos, no solo que pensar en nuestra Jerusalén. No tenemos por qué sentirnos cómodos con traer nuestras ofrendas misioneras, con hacer una transferencia o depositarlas como algunos de ustedes pues lo siguen haciendo, y gracias a Dios por esa fidelidad de ustedes. Pero eso no es hacer toda la obra.
Iglesia Bautista Getsemaní sigue teniendo un compromiso firme con Dios. Estamos en deuda todavía con las naciones de este mundo. Nuestra labor, hermanos, no ha terminado. Solo estamos uniéndonos a aquellos que están enviando, pero nuestra labor está pendiente y esta pandemia no será el evento que detenga nuestra misión. Por eso queremos enfocarnos hacia adelante, vamos a seguir predicando mensajes de consuelo, de ánimo, de esperanza, de cómo enfrentar situaciones dolorosas, sí lo vamos a seguir haciendo. Pero también, hermanos, no podemos detenernos solamente a eso. Tenemos que mirar el mundo que necesita del Evangelio hoy más que nunca. Yo quiero pedirle que se pregunte ahí donde está. Si usted no tuviera la palabra del Señor, si usted no tuviera predicación, si usted no tuviera acceso a enseñanza durante este tiempo, ¿se imagina cómo viviría esta pandemia? Sin esperanza, sin gozo, sin paz, sin Cristo. Quizá con un profundo temor de lo que se avecina para este año. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra en un idioma que lo entendemos en nuestro idioma, que tenemos acceso a sinfín de recursos en línea para poder profundizar el estudio. Pero mientras usted y yo estamos escuchando la palabra, en este momento hay miles y millones de personas sin esperanza, sin sosiego en el corazón, sin paz. Por eso es que con urgencia tenemos que responder a estas preguntas. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 28, 19 y 20: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué comisión la que ha sido dada a la iglesia. Y no era únicamente a la era apostólica, porque esa ya terminó. Esa concluyó con el primer siglo. Pero la presencia ha sido prometida. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, la misión de la iglesia sigue estando vigente en nuestros días. Y usted y yo somos la iglesia. Esta gran comisión fue dada primariamente a los apóstoles que estaban junto a Jesús, pero no fue exclusivo para ellos. Ellos tenían que transmitirla fielmente a la siguiente generación, y luego la siguiente generación tenía que hacer lo mismo. ¿Cuál era? Hacer discípulos, bautizarles, enseñarles la palabra, y luego esos discípulos tendrían que hacer lo mismo con otras personas. Y nuestra labor no ha terminado, pero la presencia de Cristo sigue estando tan presente en nosotros como aquellos que escucharon de labios de Jesús esta gran misión. Quiero que piense en un momento en la gráfica, en esto que usted está viendo en su pantalla en este momento. ¿Está accesible el Evangelio para todos los pueblos del mundo? Quiero que se detenga un momento. ¿Está accesible el mensaje del Evangelio para todos los pueblos del mundo? Obviamente, la respuesta es no. Por lo menos en América Latina, el acceso al Evangelio está muy fuerte.
Por eso es que nos cuesta pensar en aquellos lugares, en aquellos grupos étnicos donde el evangelio no ha llegado. Porque nosotros tenemos todas las plataformas posibles para compartir, para escuchar, para edificar nuestra vida. Pero la respuesta a esta pregunta es no. El mensaje del evangelio no está accesible para todos. Así que eso nos lleva a nuestro primer encabezado del día de hoy. Y tenemos que ver, tenemos una mirada a los pueblos del mundo a través de los ojos de Dios. ¿Cómo ve Dios este mundo? En primer lugar, en Mateo 28:19, leemos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La primera perspectiva que nosotros tenemos que recordar, quizá aprender para algunos de ustedes, es que Dios está viendo pueblos, Dios está viendo etnias. Cuando nosotros leemos la palabra en español, palabra naciones, nosotros obviamente pensamos en países, pensamos en divisiones geográficas, pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros aprendemos que Dios está viendo no divisiones geográficas, que Dios está viendo pueblos, etnias, está viendo conjunto de personas que tienen algo en común, tradiciones, su cultura, su forma de vestir, su lengua. Eso es lo que Dios está viendo. Dios no está limitado a observar únicamente esas divisiones geográficas que se han hecho. Dios está viendo grupos con necesidades espirituales, estén de este lado de la frontera o estén de este otro lado. Dios está viendo pueblos, y eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que recordar. Tenemos que pensar en aquellos pueblos que aún no tienen acceso al evangelio. Tenemos que pensar en esos pueblos, en esas etnias que no han sido alcanzadas por el evangelio. Gloria a Dios, porque nosotros tenemos acceso al evangelio, pero esa accesibilidad nos hace mucho más responsables delante de Dios. Nos hace responsables de un mejor evangelismo, nos hace responsables de un mayor crecimiento, nos hace responsables de edificarnos mejor. Y a veces hemos olvidado eso, pero tenemos que recordar que Dios está viendo etnias, que la perspectiva bíblica son etnias. En la siguiente lámina que ustedes están viendo, geográficamente, China está ahí en naranja. Y cuando nosotros pensamos en China, pues pensamos en esa figura, ¿verdad? En ese país. Pero existen más de 500 grupos étnicos en China. Es decir, más de 500 pueblos en China. Aunque en nuestra mente, ¿verdad? Aunque desde este lado del planeta nosotros pensemos en un chinito de esta manera, ¿verdad? En realidad Dios está viendo más de 500 grupos que están en esa zona geográfica de difícil acceso por su política, por el control que hay sobre Internet. Y eso dificulta el acceso al evangelio. Sin embargo, hermanos, creo que muchos ya saben que en los lugares de mayor persecución el evangelio está creciendo considerablemente. Es decir, nuestros hermanos chinos no se congregan en templos como los que nosotros, por la gracia del Señor, tenemos. Construcciones bonitas, cómodas, y que nos esforzamos por darles mantenimiento. Pero ellos no están reunidos así. Ellos se reúnen en casas, en grupos pequeños, que sus conferencias no son como las que nosotros conocemos, donde se reúnen 300, 500, 5,000 personas y traen a un orador famoso y que les predique. No, hermanos, nuestros hermanos en China se reúnen en casas
cantan muchos de ellos en silencio, leen la palabra en silencio y tienen pues Biblias, un poco acceso a las escrituras, pero eso es tan valorado. Y nosotros, hermanos, a veces perdemos esa perspectiva. Así que Dios está viendo esos pueblos que necesitan el evangelio. Y hermanos, somos responsables de eso. Iglesia Bautista Getsemaní es responsable, es parte de eso, de lo que nosotros tenemos que clamar al Señor. Señor, envía obreros a tu mies. Tenemos que seguir orando así, amados hermanos. En la siguiente gráfica ustedes pueden ver de su lado izquierdo la división geográfica del continente africano. Y en su lado derecho ustedes pueden ver la división étnica que hay en ese mismo continente. Y ustedes se dan cuenta que la cantidad de países no es igual a la cantidad de pueblos que están ahí, la cantidad de grupos étnicos que hay en África. Así que, hermanos, la perspectiva de Dios es tan diferente a la nuestra. Y nosotros tenemos que ir a eso. Y con esto, hermanos, quiero decirles, ¿verdad?, que hay muchos esfuerzos para llegar a esos países africanos, a esos que usted está viendo del lado izquierdo. Pero saben, cuando un misionero entra a un país, no podemos decir que ya llegó para alcanzar a todos los pueblos, porque ya se dio cuenta que no es igual. Una cosa es entrar a México, pero otra cosa es entrar a los muchos grupos étnicos que hay en nuestro país. Así que debemos pensar con la perspectiva de Dios, debemos orar con la perspectiva divina, debemos orar de acuerdo a su voluntad. En segundo lugar, otra perspectiva que debemos tener, una mirada a los pueblos del mundo a través de los ojos de Dios. La perspectiva número 2 es que tenemos que ver al mundo, alcanzados o no alcanzados. Alcanzados o no alcanzados. Por la gracia del Señor, nosotros estamos entre los que hemos sido alcanzados por el evangelio. En la lámina que usted está viendo, usted puede ver ahí al mundo. Y arriba dice alcanzado, ¿verdad? Son grupos étnicos con acceso al evangelio. En la parte de abajo usted está viendo no alcanzado, grupos étnicos con poco o ningún acceso al evangelio. Déjenme explicar esto. En América Latina, el evangelio está accesible. En nuestro país, el evangelio está accesible. En Estados Unidos, no se diga, el evangelio está accesible. ¿Qué quiero decir con accesible? Es decir, si en este momento una persona que tiene necesidad espiritual y quisiera escuchar algo diferente, algo de la palabra de Dios, quisiera leer la Biblia, quisiera encontrar algún cristiano, quisiera saber de alguna iglesia, aunque no están abiertos los templos, pero si quisiera saber algo del evangelio, esa persona tiene el evangelio accesible, ¿verdad? Solo tiene que entrar a internet y buscar iglesia y le van a aparecer infinidad de iglesias, grandes, pequeñas, diferentes, ¿verdad? Solo tiene que entrar a Google Maps y poner iglesia y va a encontrar de todo. Quizá tenga una a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y va a poner librería cristiana y va a encontrar un montón de librerías en nuestra ciudad. Pero con eso quiero decir que el evangelio en Puebla está accesible. Quizás haya una persona, ¿verdad?, que ha escuchado el evangelio y que no ha querido nada. Quizá otra que no conoce del evangelio, pero tiene acceso al evangelio. Pero del otro lado del mundo, hermanos, hay lugares donde las personas no tienen acceso al evangelio, no tienen la misma oportunidad. Una persona que está experimentando depresión difícilmente va a googlear ahí, ¿verdad?, Iglesia Bautista tal, y quizá no va a encontrar nada, va a encontrar una de este lado del planeta.
Quizá no conoce a algún creyente. Quizá nunca ha escuchado que hay un grupo que se reúne, oran, cantan, leen la Biblia, se abrazan, se edifican, se ayudan, se animan. ¿Se imagina lo terrible que es para el ser humano no saber que hay esperanza? Por eso es que el mundo se divide entre alcanzados y no alcanzados. Señor Jesucristo dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él sigue buscando y queriendo salvar a los que no han sido alcanzados por el mensaje del Evangelio. Y usted y yo somos responsables. Alcanzados y no alcanzados. Muchos esfuerzos misioneros se hacen para llevar el Evangelio a los que han sido alcanzados, a los que sí tienen acceso al Evangelio. Muchas iglesias están uniendo esfuerzos para enviar misioneros a lugares donde el Evangelio está accesible. Pero ustedes saben, amada iglesia, que la mayoría de los esfuerzos, que muy pocos esfuerzos se están haciendo para llevar el Evangelio a donde no está accesible. Y como iglesia, creo que desde hace muchos años hemos traído ya esa perspectiva de enviar de hacer un esfuerzo hacia los lugares donde el Evangelio no está accesible. Y en último lugar, la perspectiva número 3, una mirada a los pueblos del mundo a través de los ojos de Dios, es que Dios ve en aquellos grupos étnicos adoradores en potencia. Adoradores en potencia. Alguien dijo que las misiones tienen que seguirse haciendo porque aún no hay adoración en todos los pueblos del mundo. Señor Jesús, Dios dice a otro: no daré mi gloria. Dios es celoso de su gloria. Las misiones existen porque aún no hay adoración en todos los pueblos del mundo. Dios está viendo aquellos pueblos como pueblos que pueden ser adoradores en potencia. Son pueblos que aún no conocen a Cristo y que por eso no le adoran, porque no le conocen. Y la Iglesia Bautista Getsemaní, es responsable de esa falta de adoración que aún hay en los pueblos donde existen personas que aún no han sido alcanzadas. Filipenses 2, 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios está esperando que los pueblos del mundo doblen su rodilla ante Jesús y que le adoren como usted y yo adoramos. Que le conozcan como usted y yo le conocemos. Que clamen a Él en momentos de dolor como usted y yo clamamos. Dios espera que los pueblos conozcan la gran noticia de que al mundo paz nació Jesús. Y el instrumento para distribuir esa noticia es la iglesia. Damos gracias a Dios por aquellas organizaciones que han unido esfuerzos a lo largo de varias décadas. Pero esas organizaciones, muchas de ellas nacieron porque la iglesia dejó a un lado su misión. Por eso, hermanos,
tenemos que hacer esfuerzos este año, tenemos que orar más, tenemos que clamar más al Señor, tenemos que pedir que en medio de esta escasez que se está viviendo en el mundo, Dios siga bendiciendo nuestros hogares y de esa manera también nosotros comprometernos con su obra. Cuando tenemos contacto con los misioneros, y eso es algo que también este año vamos a procurar con la iglesia, tener contacto con nuestros hermanos en el campo a través de las distintas plataformas. Pero la intención es que cuando usted escuche, yo le animo a que esté pendiente de esas reuniones con nuestros misioneros. Porque cuando uno escucha lo que está pasando en el campo, el corazón tiene gozo, tiene ánimo, y uno se da cuenta de que en medio de la persecución que muchos de ellos viven, ellos están dispuestos a seguir adelante, a clamar, a compartir su palabra, a seguir orando, cantan. Y ustedes recordarán de un hermano que nos visitó hace ya algunos años, que trabaja en Asia, y él nos decía que muchas veces la manera en que nuestros hermanos asiáticos de ese país adoran al Señor es escribiendo poemas, escribiendo sus propios cánticos, quizá una estrofa, y de esa manera ellos adoran, porque no tienen acceso a himnarios, no tienen acceso, no pueden cantar porque el vecino pues puede denunciarlos, pero ellos se reúnen, ellos leen sus Biblias en silencio. Estaba leyendo apenas un artículo acerca de cómo pues hermanos pasaron este fin de año en países perseguidos como Corea del Norte. Y a diferencia de nuestras reuniones de este lado del mundo, pues para nuestros hermanos perseguidos es estar en casa, sabiendo que allá afuera, más allá de sus fronteras, hay todo un pueblo que se está gozando, que está celebrando la Navidad. Pero nuestros hermanos en Corea del Norte, pues desde la comodidad de su hogar y en silencio, ¿verdad? Quizás solos o con su familia nada más, papá, mamá, hijos, ahí clamando al Señor, adorando al Señor en medio de esa oscuridad, en medio de ese silencio, no puede haber nada más. Pero cuando uno va al texto bíblico y ve lo que es la adoración, hermanos, con luces y sin luces uno puede adorar. Uno puede dar gracias a Dios, ¿verdad? Acompañado de familia y de una mesa ahí abundante, o puede estar solo con la familia, ¿verdad? Pero uno puede adorar. Y ellos adoran en medio de circunstancias que nosotros nunca hemos vivido. Pero Dios está esperando adoración de todos los pueblos. Salmo 96:3 dice: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Proclamad entre las naciones su gloria. Hermanos, esa es nuestra misión. Proclamar entre las naciones, entre las etnias, entre los pueblos su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Cuando desciende el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y dice la Biblia que les fueron repartidas lenguas como de fuego y ellos empezaron a hablar, pero ellos no estaban articulando palabras raras y desconocidas. Cuando nosotros leemos, habían venido de varias naciones a adorar a Jerusalén. Una multitud había llegado a Jerusalén para adorar. Y ellos dijeron: ¿cómo es posible que nosotros les escuchamos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios? Es decir, cuando el Espíritu Santo descendió, y el primer milagro que hizo fue hacer que sus discípulos hablaran en lenguas, no lenguas raras, sino en lenguas que las naciones que habían venido de todas partes pudieran escuchar las maravillas de Dios. Y el Salmo 96 nos anima a hacer lo mismo, a proclamar entre las naciones su gloria.
Salmo 72, 17 dice: será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán en él todas las naciones y lo llamarán bienaventurado. Queridos hermanos, Dios y su mundo. Dios no ve el mundo como nosotros lo vemos. Cuando nosotros pensamos en naciones, automáticamente pensamos en divisiones geográficas, fronteras. Cuando Dios ve el mundo, Él está viendo pueblos, está viendo grupos étnicos, donde aún el evangelio no ha llegado. E Iglesia Bautista Getsemaní es responsable también de que la adoración llegue a estos lugares, sea conocida. Por eso seguimos apoyando a los misioneros. Por eso este año, hermanos, queremos redoblar esfuerzos para seguir sosteniendo la obra misionera. Y hermanos, yo quiero animarles que desde sus hogares sigamos orando para que el Señor envíe obreros a su mies. En nuestra iglesia hay jóvenes que han sido llamados, pero el mundo y la pandemia están haciendo que muchos de ellos, sus corazones se vayan tras otras cosas. Y no necesariamente cosas pecaminosas, yo no estoy hablando de eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que el llamamiento puede comenzar a desvanecerse ante las circunstancias que se están viviendo. Y bueno, si Dios les ha llamado, el llamamiento es firme, hermanos. Si Dios ha llamado a estos jóvenes, realmente ellos van a permanecer. Queridos hermanos, oremos por ellos. Oremos para que sus convicciones se mantengan firmes. También queremos animarles, hermanos, para que sigan orando por nuestros hermanos en el campo. Que nuestras oraciones no se limiten al Señor, guarda y bendice a nuestros misioneros. No, hermanos, creo que en Iglesia Bautista Getsemaní hemos sido enseñados a orar desde las Escrituras por nuestros hermanos en el campo. Que les sean abiertas puertas para que el Evangelio pueda ser predicado. Que ellos tengan valor al momento de estar frente a una persona. Que puedan ser creativos también para presentar el Evangelio en lugares de difícil acceso. Que sean guardados en medio de las situaciones políticas que se viven en aquellos países. Que siempre tengan sabiduría. Que el Espíritu Santo siempre, ellos puedan ser sensibles al Espíritu Santo para saber el momento adecuado para hablar del Evangelio con alguna persona. El apóstol Pablo dijo, porque no es de todos la fe. Que nuestros hermanos, ¿verdad?, sean guardados en su salud durante este tiempo. Que también ellos sean una fuente, ¿verdad?, de alivio para las necesidades que otros están pasando. Y de eso depende, hermanos, que nosotros seamos fieles en nuestras ofrendas. Porque en la manera en que nosotros les sostengamos y enviemos fielmente nuestras ofrendas, ellos también tendrán para compartir con aquellos que lo necesitan. Que sus finanzas estén saludables. Oremos, hermanos, para que la salud sea guardada de ellos durante este tiempo, pero también para que la armonía matrimonial y la armonía familiar, ¿verdad?, no se vea afectada. Nuestros hermanos en campo son matrimonios como nosotros. Tienen sus problemas, tienen sus anhelos, también tienen sus roces. Oremos para que estas situaciones no sean usadas por el enemigo para desvanecer la obra que están haciendo, que sean fieles en donde están. Así que oremos por sus luchas, por sus tentaciones. Así que, hermanos, creo que cuando decimos oremos por nuestros misioneros, creo que no estamos diciendo y pidiendo, Señor, guárdales y bendíceles. Podemos detenernos a orar un buen tiempo por ellos. Así que les animo, hermanos, oremos por los pueblos que aún no conocen de Cristo. Nosotros somos parte de eso. Nosotros somos responsables y queremos hacerlo, hermanos, con gozo en nuestro corazón. Queremos involucrarnos en la obra misionera. Queremos ser partícipes de lo que Dios está haciendo en su mundo y de lo que Dios quiere hacer
a través de Iglesia Bautista Getsemaní. Por lo tanto, hermanos, su misión es nuestra misión. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y vamos a concluir orando nuestro servicio de hoy. Padre, gracias Señor, porque somos tu pueblo. Gracias Señor, porque como recordamos hace 8 días, Abraham, Noé, luego Israel fueron instrumentos tuyos. Y en este tiempo, Señor, la Iglesia Bautista Getsemaní es parte de ese instrumento para llevar tu gloria a las naciones, para proclamar que solo en Jesús hay salvación. Señor, pedimos por la obra, por la necesidad que hay en el mundo. Oramos por nuestros hermanos en campo. Te pedimos, Padre amado, que les bendigas, que en este momento en los que algunos están predicando, derrames sobre ellos de tu gracia, que les des sabiduría, Señor, para hacer la labor en medio de estas circunstancias que estamos viviendo. Que las personas que estén escuchando el Evangelio en esos lugares puedan ver la gracia tuya derramada sobre la vida de estos hombres, que puedan venir al conocimiento de tu palabra, Señor. Oramos por los pueblos para que avives tu obra, Señor, en esos lugares, que uses a esos hombres y mujeres que han dejado todo para llegar a lugares donde el Evangelio no está accesible. Te pedimos, Señor, una doble porción para ellos durante este tiempo. Y Padre, gracias por tu fidelidad en nuestras vidas. Y de esa manera nosotros queremos seguir siendo fieles para el sostenimiento de tu obra. Gracias por tu amor inmerecido para con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que les guarde. Estamos para servirles. Que Dios les guíe en todas las decisiones que como familia están tomando. Que les prospere, que este año nos permita pues seguir creciendo, seguir edificándonos unos a otros y sobre todo seguir compartiendo el Evangelio. Que Dios les guarde, amados hermanos.